A fines de 2003, Adrienne y Mark Beck, padres de 4 hijos, reciben noticias inesperadas. Adrienne, de 35 años, está embarazada. Este embarazo era muy similar a mis embarazos anteriores. Quizás me sentía un poco más cansada que las otras veces. A los 35 años, el riesgo de tener un bebé con una anomalía en los cromosomas es mayor. En el 4º mes de embarazo, a Adrienne le realizan un estudio de alfa-fetoproteína, un análisis de sangre para detectar su nivel de riesgo. Pero el resultado muestra un posible problema. Tengo hermanas que se hicieron el mismo análisis. Obtuvieron resultados anormales, estuvieron preocupadas varias semanas y finalmente fue una falsa alarma. Así que íntimamente tenía una cierta preocupación, pero la borré de mi mente. Aunque sabíamos que había posibilidades de que surgieran problemas, confiábamos en que no pasaría nada malo. 2 semanas más tarde, a Adrienne le hacen un ultrasonido. Allí se enteran de que tendrán un hijo varón. Estábamos muy emocionados. Queríamos saber el sexo del bebé. Esa era nuestra preocupación principal. Pero muy pronto se convirtió en una situación dramática. Durante el estudio, el técnico empieza a actuar en forma extraña. Me daba cuenta por la forma en que medía, se tomaba su tiempo y no hablaba, que algo no estaba bien. En base a la edad de Adrienne y el análisis de AFP, creía que estábamos esperando un bebé con síndrome de Down. El síndrome de Down es una anomalía en los cromosomas que causa retraso en el desarrollo. De inmediato envían a Adrienne a hacerse una amniocentesis. Es la mejor forma de confirmar el diagnóstico. Cuando te hacen una amniocentesis, toman una aguja de este largo y te la introducen. Se siente casi como si te patearan el estómago por un segundo. Es una sensación muy rara. Pero la sensación rara cede a la tristeza, ya que enfrentan la posibilidad de que su futuro hijo padezca esta grave enfermedad. Estaba devastada. Lloraba todo el tiempo. Comenzó como un proceso de duelo, porque por un lado está la vida que esperabas para tu hijo, y por otro sabes que su vida no será así. Los resultados de la amniocentesis llegarán en 2 semanas. Adrienne y Mark no tienen más opción que ir a casa a esperar. Esas 2 semanas fueron interminables. Cada día estás preguntándote cuál será el resultado del estudio. Finalmente llega la llamada que estaban esperando. Una enfermera me llamó a mi teléfono móvil y dijo, la estaba buscando, me alegro de haberla encontrado. Entonces Adrienne oye palabras que nunca esperaba oír. Tu bebé es un varoncito saludable, no tiene síndrome de Down, será perfectamente normal. Estábamos emocionados por las noticias. Habíamos escapado a una tragedia. Los siguientes 3 meses más o menos, la vida fue hermosa. Nos preparábamos para el nuevo bebé. Era muy divertido y emocionante. A los 7 meses de embarazo, Adrienne va a hacerse otro ultrasonido de rutina. Y otra vez noté que algo no andaba bien. A los 7 meses el bebé está más desarrollado. Ahora el médico puede ver más detalles y lo que ve es alarmante. Les preocupaba que el bebé tuviera los puños cerrados y la longitud de los huesos largos, este hueso de aquí y el hueso de la pierna. Entonces nos dijo que nuestro bebé sufría de una forma fatal de enanismo y que moriría en el útero poco después de nacer. Por lo que había pasado con este médico, que había estado tan seguro de que el bebé tenía síndrome de Down, en mi corazón sabía que lo que decía no era cierto. Desesperados por descubrir qué le ocurre al bebé, buscan una segunda opinión. Un nuevo médico les dice que su hijo no sufre de la forma fatal de enanismo, pero no puede entender qué le pasa al bebé. Estábamos agotados de tratar de adivinar. Emocionalmente era como estar en una montaña rusa. Una genetista anima a Adrienne a hacerse más estudios prenatales, resonancias magnéticas y radiografías fetales, pero luego de muchos estudios sigue sin respuestas. Decidimos que ya no me haría más ultrasonidos ni ningún otro estudio. Esperaríamos a que el bebé naciera y entonces los médicos podrían examinarlo. El 23 de abril de 2004, 2 semanas antes de la fecha prevista del nacimiento, Adrienne va al hospital. Nos despertamos muy temprano, 4 o 5 de la mañana.
Tenía mucha esperanza de que después de ese día todo este suplicio terminaría de una vez. Todo parecía andar bien. Sus latidos fueron fuertes durante todo el proceso y seguíamos sintiendo que todo saldría bien. El proceso iba muy lento. Finalmente pudieron aplicarme la epidural y no me hizo efecto. Entonces comencé a tener fiebre. Nada de eso me había pasado antes jamás. Y entonces, después de 5 o 6 horas de trabajo de parto, empecé a pujar. Adrienne empezó el parto, pujó hasta quedar casi exhausta y la cabeza del bebé no salía. Y finalmente dije, ¿saben qué? Necesito una cesárea. Solo sáquenlo. Necesita salir. Mientras íbamos al quirófano, solo pensaba unos minutos más y todo terminará. Nos vamos a casa. Cuando levantaron a Wesley lo suficientemente alto como para verlo, lo miré por primera vez. Y en ese momento supe que mi hijo no tendría una vida convencional. Antes de que Adrienne llegue a ver a su bebé, a quien llamaron Wesley, los médicos lo llevan a la unidad neonatal de cuidados intensivos. Adrienne me llamó y me pidió que le describiera lo que había visto. Eso fue muy difícil. No es bueno. No se lo ve bien. Renueva tu estilo. Cambia tu look. Beck pasaron los últimos 5 meses preocupados por si su futuro hijo tendría una grave anomalía genética o no. Cuando nace, los médicos lo llevan de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Pasan horas antes de que a Adrienne le permitan verlo. A eso de las 2 de la mañana vienen a buscarme y me dejan ir a verlo. Y parecía enfermo. Definitivamente parecía enfermo. Wesley tiene las manos y los pies torcidos y curvados. Sus rasgos son peculiares y distintivos. También descubren que el recién nacido no tiene los reflejos de succionar ni tragar. No puede mamar ni beber de un biberón, así que deben colocarle un tubo. Quería saber ya mismo qué le pasaba. Cualquiera que pudiera tener una opinión o alguna idea era bien recibido. Poco después del nacimiento, llaman a un genetista para que examine a Wesley. Le extrae sangre y le realiza varios estudios. Luego regresa para comentarle a Adrienne sus hallazgos. Cuando estaba yendo a buscar a los niños en el auto, sonó el teléfono. Era Adrienne. Estaba muy alterada y lloraba. Había tenido la oportunidad de examinar a Wesley y dijo por el aspecto de Wesley que sufría de una enfermedad llamada síndrome de Zellweger. El síndrome de Zellweger es un desorden genético en el que las células no pueden expulsar toxinas que se acumulan en el cerebro y otros órganos. Los bebés con este síndrome mueren a causa de dificultades respiratorias, hemorragias internas o fallas hepáticas. El pronóstico que nos dio fue que Wesley viviría unos 6 meses. Eso sería lo máximo que viviría. Aunque el genetista está bastante seguro, todavía debe pedir un estudio para confirmar el diagnóstico. Tomará 2 meses obtener los resultados. Los Beck están destrozados. Si, como se les dijo, Wesley morirá en menos de un año, quieren que durante su vida esté rodeado de su familia y no de aparatos de hospital. Así que una semana más tarde sus padres lo llevan a casa. En los primeros meses de vida de Wesley sentíamos que era importante abrazarlo todo el tiempo, todo el día. Porque no sabíamos